Compañeras y compañeros, ustedes seguramente imaginan el inmenso honor que significa para mí que me hayan invitado al cierre de esta Asamblea Nacional del Polo Obrero Tendencia. En el curso de la Asamblea recibí como obsequio algo que me parece que simboliza el carácter de esta Asamblea, por lo tanto me lo voy a poner para este discurso de cierre. Porque en definitiva, lo que ha caracterizado a este Congreso ha sido... ¿Me lo puse al revés? Lo que ha caracterizado a este Congreso ha sido efectivamente la unidad de los trabajadores organizados en el movimiento sindical y la unidad de los trabajadores organizados en el movimiento piquetero. Prefiero presentar las cosas de esta manera: la unidad de los trabajadores organizados en el movimiento sindical y los que están en el movimiento piquetero, en lugar de la unión de los trabajadores ocupados y desocupados, porque muchos compañeros que hoy están ocupados van a quedar desocupados, y muchos compañeros que están desocupados a través de la lucha probablemente o con seguridad van a estar ocupados. La condición de ocupado y desocupado es una condición común al obrero. No hay obreros desocupados y obreros ocupados. Somos todos miembros de la clase obrera que luchamos contra el capital por el derecho al trabajo y por una vida digna. Todos miembros de la clase obrera. Por culpa de la burocracia sindical, los compañeros desocupados no se encuentran bajo la protección y la organización de las organizaciones sindicales, como ocurrió a lo largo de la historia del movimiento obrero. Del mismo modo que no se encuentran bajo la protección y la organización de las organizaciones sindicales los compañeros jubilados, que también son parte de la clase obrera. La clase obrera es una sola y ella vive la circunstancia de la desocupación y del desempleo, y vive también la circunstancia del empobrecimiento cuando tiene que retirarse. Esta es una unidad muy profunda que no podemos separarla en ningún aspecto. La masa de obreros desempleados interviene en la sociedad capitalista como una presión contra las condiciones de trabajo y contra los salarios. ¿No te gusta este laburo? Hay 1 millón, 2 millones, 3 millones afuera que están esperando este trabajo. Aceptá esto. Aceptá estas condiciones laborales. Alguien me decía así de casualidad, lo escucho todos los días: bueno, pero es mejor tener un empleo. Ahí está el razonamiento. ¿Qué quiere decir es mejor tener un empleo? No quedar desocupado. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de los desocupados tira abajo el empleo, las condiciones laborales, los salarios. El obrero que tiene un empleo y considere que los trabajadores piqueteros o desocupados son otra rama del mundo, se está tirando un tiro en los pies. Como parte de la lucha política del Polo Obrero Tendencia, es necesario desarrollar profunda y consecuentemente la concepción de que la clase obrera es única e indivisible
y que está dividida por la competencia que fomenta el capital y por la política corrupta y derrotista de la burocracia sindical. Los compañeros del puerto, los compañeros de Bedtime, el compañero del Sutna, el compañero de Royal Canin, que es más que el compañero, el cuerpo de delegados, que a través de una huelga de varios días, tuvo que hacer una huelga de varios días para que reconozcan algo que no figura en los derechos de la patronal. Si va a tener o no va a tener comisión interna y cuerpo de delegados en la fábrica. Ese es un derecho que la clase obrera se ha arrogado para ella misma, con independencia de lo que piense la clase patronal. No forma parte del derecho capitalista, salvo para reglamentarlo, anularlo y limitarlo. Por ejemplo, tantos años de edad, entonces la gente más joven, que la más pujante, está afuera. Tanto tiempo elegido, no hay revocación, no hay esto. Es decir, no se aplican las normas de la democracia obrera. En este Congreso sí se han aplicado esas normas. Han hablado un número muy grande de compañeros, muy grande. Y mientras los compañeros hablaban, yo los retuiteaba. Entonces se armó una polémica, porque me entraron a pegar. Y algunos, naturalmente, a defenderme. Y en uno de los tuits dije que si querían aprender de política, vengan a Lanús a escuchar a los oradores y a las oradoras del Polo Obrero, que van a aprender más que en la Universidad de Columbia. De otro lado, debo decir que el Polo Obrero Tendencia es una organización muy débil en cuanto a recursos, muy débil. Como todas las grandes organizaciones que han existido en la historia. Ninguna de las más poderosas organizaciones de historia reales tenía plata. Cuando empezaron a tener plata, dejaron de ser las organizaciones reales de la clase obrera. Sin embargo, este Congreso es un éxito. Hemos escuchado con la tecnología moderna, pero con el esfuerzo militante de los organizadores de este acto, hemos escuchado a los compañeros de Jujuy, de Colonia Santa Rosa en Salta, de San Juan, de Catamarca. Hemos escuchado a la compañera Virginia de Córdoba. Hemos escuchado a los compañeros de Santa Fe, de Bahía Blanca. Como no puedo evitar mi carácter crítico, me viene a la cabeza que no hemos escuchado a los compañeros de La Rioja. Bueno, muy bien, será la vez que viene. Hemos escuchado a los compañeros de Mendoza. ¿Qué quiere decir? Que el éxito de este Congreso es un síntoma poderoso de lo que hoy escribí en Twitter discutiendo con los demás. Se viene el obrerazo. Comienza un ascenso que pocas veces habría visto en la historia argentina de la clase obrera de este país. El obrerazo. Y digo que se viene el obrerazo porque con mayor evidencia de lo que ocurrió en el 2001, vamos a tener a la clase fabril en la calle y en las huelgas. Y vamos a tener en la calle y en las huelgas a trabajadores fundamentales como los docentes. Muchísimas gracias.
Bueno, acá la vez que viene que si todo está inclinado, corremos en riesgo con el vaso. Bueno, lo voy a retener. A los trabajadores de la salud y a los trabajadores de la educación. Y quiero señalar algo que las compañeras del Mercante, del Moyano, del Borda dijeron acá. La cuestión de la salud es gravísima. Porque la burguesía ha desmantelado lo poco que aportó durante la fase de la cuarentena, durante la fase más crucial de la pandemia. Lo han desmantelado. Han despedido a los compañeros contratados. En este momento, con los aumentos que ha ido dictando el gobierno, no hay posibilidad de atenderse en ningún lugar. Hay que pagar sumas siderables para la atención y la salud. ¿Y los medicamentos? Entonces, a diferencia del 2001, vamos a tener una intervención muy grande del conjunto de la clase obrera. Porque este Congreso, además de un éxito, además de que puso de manifiesto una conciencia de clase muy extraordinaria, además de que puso en evidencia el papel extraordinario, sin registro en la historia, de la mujer en la lucha de clases de la clase obrera, sin precedentes. Miren el registro de los oradores. Miren quiénes son nuestros dirigentes en el polo. Miren quiénes son la mayoría abrumadora en las asambleas. La burguesía perdió a las mujeres para siempre. Y este hecho es un hecho revolucionario para el conjunto de la clase obrera. Hay que observar lo que estamos protagonizando. Porque no puede ser que tengamos que esperar a que seamos historia para celebrar luego lo que hemos protagonizado con varias décadas de anterioridad. La clave de la clase obrera es entender cuando está protagonizando la historia en tiempo real, porque significa que eso es que tiene la conciencia de que el destino de la humanidad está pasando a manos de ella. Compañeras y compañeros, cuando terminó el lunes siguiente a las PASO del 2021, nosotros caracterizábamos que el gobierno estaba terminado. No sé lo que dijeron los demás, pero si alguno dijo algo que se oponía a esta afirmación, perdió por goleada. Porque de entonces hasta ahora ha habido claramente un deterioro político y económico absolutamente brutal. ¿Qué significa? No tienen capacidad de gobernar. Este aspecto de que no tienen capacidad de gobernar no es moco de pavo. Porque ¿qué es lo que somete a la clase obrera al poder capitalista? La idea de que ellos pueden gobernar y nosotros no. Ellos se educaron y nosotros no. Ellos son una clase organizada a nivel estatal y nosotros con mucho esfuerzo somos una clase organizada en algunos sindicatos en que probablemente no estemos tan organizados como se supone que debiéramos estar organizados en un sindicato. La tasa de sindicalización desciende. Recientemente me enteré lo que descendió en el gremio, en el sindicato de los docentes. Por lo tanto, tampoco cubre eso. Entonces, cuando un obrero empieza a entender y a ver, ya no a entender, sino a verlo con sus ojos, que la clase capitalista no puede gobernar, empieza a entender él que en oposición al derrumbe que esta clase capitalista que no puede gobernar está provocando, él tiene que pensar seriamente en lo que ha venido escuchando de los luchadores socialistas, de los luchadores internacionalistas,
de que la clase obrera se tiene que organizar en un partido y pelear por el poder político. Si no gobernamos nosotros, la crisis de la humanidad va a ser feroz, de guerras, pandemias, desocupación, pobreza, precarización laboral. El destino de la humanidad entera depende de un desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores, y eso significa la conciencia de que deben ser la clase dominante, la clase dirigente a nivel nacional e internacional. Pero ya no estamos más en el lunes posterior a las PASO del 2021. Estamos una semana después de la renuncia de Guzmán. Y Guzmán renuncia porque uno de los pocos mecanismos al cual todavía podía recurrir el gobierno para financiarse, que es la deuda pública en pesos, se quebró. Los capitalistas venden la deuda pública en pesos. Al venderla dicen, che, si necesitas más plata, conmigo no contás. Y provocan una situación de cesación de pagos con la deuda en pesos, como la que objetivamente está ocurriendo con la deuda en dólares. Es decir, que hay un derrumbe fiscal. El Estado no solo tiene un gobierno que no puede gobernar, sino que tiene un Estado que no puede funcionar, y por eso el gobierno no puede gobernar. Y tampoco puede gobernar la oposición, porque hoy lean en Clarín que dicen que Macri prefiere el tono bajo y no abrir la boca frente a la crisis. Es decir, el tipo se bate en retirada para ver qué pasa. El Fondo Monetario Internacional, con Guzmán, apostó a financiar al Estado con esta deuda en pesos para llegar a octubre del 2023. Es decir, que el gobierno o la burguesía han pedido la capacidad para gobernar y el Fondo Monetario Internacional ha perdido la capacidad para gobernar internacionalmente. Porque la quiebra de estos mercados es la quiebra de la política del Fondo Monetario Internacional. Y si alguien tiene alguna duda, les doy un dato. Ustedes saben que un país llamado Sri Lanka entró en tal nivel de crisis que un levantamiento, el Sri Lankazo, yo a veces digo Ceilanazo, porque el anterior nombre del país era Ceilán, y bueno, Ceilanazo todavía se puede decir. Ahora, sin Sri Lankanazo es un poco más difícil. Y ha tenido esto. Ese país no puede pagar la deuda. Ha dejado de pagar la deuda. Se encuentra en cesación de pagos. Hay una inflación desbordante. ¿Qué dice el FMI? Le mandó una carta al gobierno de China para que ayude al FMI a sacar a Sri Lanka del pozo. Ya el FMI no puede actuar solo. Es una bancarrota general. Con lo cual, compañeros, este Congreso se cierra, culmina, llega a sus conclusiones en momento en que comienza en Argentina, sin posibilidad de reversión, un proceso hiperinflacionario, porque un Estado que no se puede financiar genera automáticamente una inflación que no puede controlar. Por eso se va el dólar a 300, el dólar a 300 pesos, y por eso se ha desatado una inflación tal que el mes que viene va a ser del 7-8% mensual. No hay que agarrar una lupa e investigar nada. Se ha quebrado el Estado. Y allí donde se quebró el Estado, la moneda no tiene ningún valor. Imagínense lo que todo esto significa
para la lucha que nosotros estamos encarando y para la lucha, para las reivindicaciones que nosotros estamos levantando. Hay un problema de poder político de por medio. Todas las clases sociales han empezado a conmoverse. Y todas las tendencias políticas están buscando alguna orientación. Por este motivo, el pasaje del grupo de la Organización de la Economía Popular de Grabois, del Chino Navarro y de Emilio Pérsico a coquetear con la unidad piquetera, no es que se desmarcan del gobierno. ¿Cómo se desmarcan del gobierno como he leído por ahí? Emilio Pérsico el lunes, después que le atribuyeron que se desmarcó por el gobierno, agarra el auto y va al ministerio que ocupa en el gobierno. Déjenme de joder. Si te desmarcaste del gobierno, renunciá. Andá, hacete una autocrítica. Si es necesario, peregriná a Luján por todo lo que ayudaste a destrozar a la clase trabajadora y tomate un tiempo de retiro espiritual. Pero es un acercamiento entre dos fuerzas o tres fuerzas políticas que están en el gobierno, que responden a Alberto Fernández o que responden a Cristina Kirchner, en un gobierno en que un Fernández y el otro Fernández organizaron fracciones rivales, y acomodarse con una de ellas o con todas ellas, miren la confusión, es convertirse en partícipe de la disputa interna del gobierno, a la cual se sirve con una u otra fracción, con la desgraciada suerte de que al aliarse con todas las fracciones a la vez, están jugando para la de una y para la otra. Para la de Alberto, con el Chino Navarro y con Emilio Pérsico, y contra la Grabois, y la de Grabois contra Cristina Kirchner. Ni siquiera hay orden para pelearse entre ellos. Pero esto es sintomático, ocurre en los momentos de grandes crisis. Cuando empiezan a sentir que si el movimiento de masas no comienza a ser controlado, los destinos del gobierno y de todo el régimen político no están en manos de Macri contra el gobierno del Frente de Todos, sino en manos de los trabajadores contra Macri, contra el gobierno del Frente de Todos. Esta es una preocupación internacional, porque el primer ministro de Inglaterra cayó. Miren una cosa, es interesante por qué cayó el primer ministro de Inglaterra. Puede parecer inusitado que se haga este comentario en una asamblea del Polo Obrero. Tendencia. Pero vale la pena. Están divididos en ponerle o no ponerle tope a las tarifas. Están divididos en ponerle o no ponerle tope a los alquileres en Inglaterra. Es decir, están divididos sobre cómo sale el capitalismo de esta crisis. Si con alguna concesión a los trabajadores, como poner topes a tarifas, etcétera, etcétera, lo cual significa, de algún modo, entrar en choque con intereses particulares de otros capitalistas, o si aplicar un plan de ajuste. Y el temor a que se aplique un plan de ajuste es que haya un levantamiento popular. Los diarios de hoy, al hablar de la renuncia del primer ministro en Italia, dicen francamente que es una renuncia que tiene que ver con la guerra que está librando la OTAN. Porque en el entendimiento de una parte de los grupos gobernantes de Italia, la guerra de la OTAN
lleva a la bancarrota de Italia, porque se queda sin gas, porque se queda sin petróleo. Entonces se dividen frente a una guerra. El escenario de crisis que ahora ha arrancado en la Argentina en forma irreversible, es decir, que hasta que no estalle y después se encuentre una salida, nadie la va a controlar. No es que pueda haber una contención. Esto ya perdió sus márgenes de contención. Esto tiene que estallar para que se pueda reorganizar de nuevo y entonces viene la pelea, quién reorganiza, en beneficio de quién reorganiza, y si nosotros nos quedamos con el chupete en la boca, va a ser para cortarnos la cabeza a los trabajadores. Este problema político, esto es lo que se ha debatido hoy. Porque si ustedes escuchan bien a todos los oradores, han planteado un problema de vida o muerte para las familias obreras, para la salud, para la educación, para la infraestructura. Alguien mencionó el agua potable, no me acuerdo quién, pero habló con claridad sobre el tema del agua potable. Entonces estamos ante una situación en que esta Asamblea, por el desenvolvimiento que tuvo, por el hecho de que quienes desenvolvían las ideas son cuadros sociales de la clase obrera, cumpliendo funciones vitales en la vida económica y en la vida sanitaria y educativa del país, vitales, tan vitales que trabajaban en pandemia, tan vitales que tenían que pelear protocolos en pandemia, tan vitales que perdieron compañeros en los lugares de trabajo en pandemia. Todos estos oradores estuvieron acá. Y todos estos oradores rechazaron de uno u otro modo, con expresiones diferentes, cualquier subordinación de la clase obrera a la burguesía. Esto es impresionante, porque no lo van a encontrar en otra asamblea. Y es una asamblea nacional. Intervinieron todas las provincias. Y si yo en este momento remarco esta circunstancia, ¿por qué lo hago? Porque como la clase obrera siempre piensa que está en inferioridad de condiciones contra el capital, muchos se dirigen a ella y le dicen, no lo escuches al polo obrero tendencia. Ellos quieren todo, pero todo no existe. Hay que aprovechar alianzas con otros para conseguir algo. No. En primer lugar, la alianza con otro por conseguir algo, yo la acepto toda la vida, mientras no sea un agente de la burguesía. Porque la gente de la burguesía, como aliado mío, opera como una quinta columna de la burguesía en la clase obrera y no como un aliado de la clase obrera por sus reivindicaciones. Este movimiento de la economía popular hace poco hizo una mesa redonda con el mayor oligarca de la Argentina, Grobo Copatel, que tiene la siguiente, lo único que tiene de singular es que siendo el principal financista, uno de los principales financistas del agro, le gusta la música clásica. Entonces, como le gusta la música clásica, él no se ve como el principal financista del agro, sino como un progresista de la burguesía. Porque es culto. Él puede ir y gastar su dinero a la ópera de Milán. No tiene la imagen de ese ogro capitalista que le chupa la sangre a los trabajadores. Pero evidentemente, para ir a la ópera de Milán y muchas otras cosas, los trabajadores del agro, bajo él y todos los patrones del agro, la pasan tremendamente mal. Tremendamente mal.
No quiero alargar este discurso y contarle todo lo que sé y vi de los trabajadores del agro en este país. Pero en una cierta mesa redonda, Grobo Copatel y Grabois llegaron a un acuerdo que tiene que ver nada más y nada menos que con el empalme de los trabajadores de la economía popular, que van a encontrar trabajo en emprendimiento de Grobo Copatel, y Grobo Copatel se va a ahorrar gran parte del salario, porque el salario va a estar integrado con las remuneraciones de los planes, más precisamente con la remuneración del proyectar trabajo, potenciar trabajo. Ahora, ustedes saben, los diarios no lo publicaron hoy. Bueno, no leí tampoco todos los diarios. Leí solo uno. Había que venir acá. Tampoco leo todos los diarios todo el tiempo. ¿Qué decreto salió ayer? ¿Por decreto? Por decreto salió ayer el reconocimiento por el Estado de la economía popular. Es decir, que después que Belibón y Grabois anduvieron frente al Ministerio de Economía, Alberto Fernández sacó un decreto reconociendo, y a su vez Grabois es también un representante del Estado. Pero quiero que antes que la crítica a esto, ustedes lo tomen, o esta asamblea lo tome, como un registro, como una manifestación de una gran polarización en la lucha de clases, que para ser auténtica polarización tiene que tener una expresión política adecuada. Si los obreros polarizan con la burguesía, en la cabeza de la clase obrera tiene que haber partidos obreros independientes y no partidos obreros subordinados a la burguesía. Compañeros, cierro esta asamblea y me siento un gran honor que me hayan concedido esta posibilidad, haciendo el señalamiento de que esta asamblea termina con una aceleración de la descomposición económica del Estado, de la inflación, de la incorporación de más masas a la lucha. De ahí la fuerza de la consigna Congreso Obrero, porque las masas en lucha, para potenciar su lucha, tienen que deliberar, porque solo deliberando se organizan bien. No es bajo una jefatura burocrática que la masa se potencian en la lucha. Puede ser que algún burócrata convoque una lucha, pero cuando la lucha gana fuerza, supera todos los límites de la burocracia y su método de organización y su método de regimentación. Entonces la consigna Congreso Obrero corresponde al afán que crecientemente van a tener los trabajadores de reunirse y deliberar. Naturalmente, como ocurre siempre en la historia en estos casos, los adversarios del Polo Obrero Tendencia miraron con desdén este planteamiento. Y desde el momento que lo miraron con desdén, empezaron a convocar ellos asambleas y congresos. Congreso del Movimiento Evita, Congreso de los Trabajadores de la Economía Popular, asambleas aquí, asambleas allá. En este momento en el país hay un reguero de asambleas que, según nuestros adversarios, eran un despropósito cuando nosotros planteamos el Congreso Obrero. Quiere decir que tenemos el oído mejor pegado a la realidad que cualquiera de nuestros críticos. Y estamos haciendo una colaboración. Ahora, naturalmente, tenemos que estar en las luchas de los trabajadores, en todas las luchas de los trabajadores, con nuestros planteamientos, pero no estar en la lucha. Los planteamientos de los revolucionarios
son para clarificar a los trabajadores y nunca, 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 nunca para desunir a los trabajadores en la lucha, porque solo a través de la unión en la lucha los trabajadores van a entender mejor lo que es un programa revolucionario. De modo que, manteniendo un poquito el carácter informal que tiene este discurso de cierre, salimos de esta asamblea con las pilas recargadas. Y en esta asamblea se nota, especialmente entre los compañeros más jóvenes, que salen con las pilas recargadas. De modo que ahora tenemos una enorme tarea por delante, que es difundir las resoluciones y hacerlo en charlas y actos, extenderlos por todo el territorio del país, charlas y actos explicando nuestras resoluciones, para que a medida que el ascenso de luchas se vaya manifestando con claridad, participemos de ese ascenso con mayor fuerza. Y en estas resoluciones que se han votado acá, hay planteos fabulosos. La bolsa de trabajo no la inventó el Polo Obrero Tendencia. La bolsa de trabajo es una institución histórica de la clase obrera en todos los países del mundo. Es histórico. Los obreros manejaban la cartera de trabajo. La patronal tenía que ir a negociar con la bolsa de trabajo las condiciones de los obreros. Naturalmente, la bolsa de trabajo estaba manejada por los sindicatos, pero los sindicatos no estaban burocratizados. Hay un planteamiento absolutamente extraordinario. Tenemos que defenderlo y propagandizarlo. Y uno diría, pero Jorge, ¿vos creés que va a haber una bolsa de trabajo en este país? Por supuesto. Si no es reconocida por el capitalismo y sus gobiernos, será la primera medida de un gobierno de trabajadores que a través de la bolsa de trabajo comenzará la planificación de todo el pleno empleo en la República Argentina. Indudablemente. Hay otra cuestión, el aumento de los salarios, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y un aumento del 100% de los salarios. ¿La patronal lo puede pagar? Por supuesto que lo puede pagar, a costa de sus ganancias. ¿Pero de cuánto la ganancia de un capitalista va a ser el límite para un trabajador y en particular cuando su familia no tiene ingresos? ¡Al diablo con la ganancia capitalista! ¡Al diablo! Pero no digan que no puede pagar. Es una calamidad. Entonces no se puede pagar un aumento salarial, pero el Banco Central le ha dado un seguro a todos los acreedores de la deuda pública, que si caen los bonos, el Banco Central va a emitir el dinero que cubra la pérdida de los bonistas y que es mucho más que 100% de aumento salarial medido en cifras generales. Es una canallada. Señores capitalistas, ustedes son unos sinvergüenzas como no han sido en toda la historia del capitalismo. Pero no nos comamos el discurso capitalista. Ahí tienen otra cuestión. Hay muchas resoluciones y algunas resoluciones que tienen que ver con nuestra propia organización. Porque, compañeros, esta es una asamblea de todo el movimiento obrero, pero mayoritariamente del polo obrero y del movimiento piquetero. Ese movimiento piquetero que los medios de comunicación y el gobierno descalifican de tantas maneras. Ahora, esta asamblea, ¿qué prueba? Que en este movimiento piquetero y en esta asamblea está la vanguardia de la clase obrera. Del movimiento piquetero y de los trabajadores que se han acercado a esta asamblea, delegados, luchadores, activistas del movimiento obrero en general. Acá está la vanguardia. Por lo tanto, tenemos que nosotros como organizadores, como polo obrero,
darnos a la tarea de capacitar esta vanguardia y hacer toda una serie de actividades que ayuden a capacitarla, a discutir los temas económicos, a explicarlos, a formar, a capacitarlos para una lucha ideológica en los medios de comunicación contra los representantes universitarios, entre comillas, de la burguesía. Es muy importante. En Córdoba, en una reunión que tuve con el Polo Obrero Tendencia, las compañeras de Córdoba me dijeron lo siguiente: Jorge, ya lo hacemos. Y me dijeron, ¿cómo? Discuten los noticieros. Hacen reuniones y lo primero que discuten son los noticieros del día anterior o del mismo día. ¿Qué dicen los medios? Especialmente qué dicen de los otros. Y lo discuten y hacen una discusión política. Eso figura en una resolución. Vale porque es una resolución que nos sirve a nosotros, pero a otros movimientos piqueteros, cuando la lean, van a recoger que es un planteamiento importante para ellos. Y luego el tema de la mujer. El tema de la mujer. Porque al fin de cuentas, el movimiento piquetero demuestra que la única lucha tenaz, consecuente, dura, en las peores condiciones sociales, es la lucha de la mujer trabajadora. De la mujer que representa a su clase social. Como mujer, pero como mujer, con las reivindicaciones de la mujer, con la sensibilidad de la mujer, aporta a la clase obrera. No es antagónica a la clase obrera. Cuando las mujeres tomen el poder como parte de la clase obrera, recorreremos por primera vez el camino definitivo de la emancipación de la mujer de una opresión que viene de milenios y que se ha basado en el hecho de que una clase minoritaria explote una clase mayoritaria. Miren, compañeros, todas las enseñanzas que se pueden extraer de esta asamblea. Y desearía e invoco que en la historia de cada uno la recordemos como uno de los grandes acontecimientos que tuvieron lugar en otra etapa revolucionaria como la que se abre a partir del día de hoy en la República Argentina. Muchísimas gracias, compañeros.